Muy buenas noches, mi nombre es Daniel Alejandro Ortiz Loaiza, estudiante de la Universidad Nacional de Verde Distancia en el programa de Ingeniería Industrial. El día de hoy vengo a realizar aquí, pues, les hago muestra de mi documento de identificación. El día de hoy vengo a realizar la sustentación de un ejercicio. Aquí, pues, de la tarea número de dinámica y energía de la materia de física general. Vamos a utilizar el simulador de la rampa. Entonces vamos a proceder a realizar lo siguiente. Dice, haga clic en iniciar, seleccione como objeto el cajón y ubíquelo en inicio de la rampa en la posición 0 metros y un ángulo de rampa 0 grados. Seleccione las opciones energía gráfico y trabajo gráfico. Posteriormente, en la opción fuerza aplicada, aplique un valor de la fuerza que permite el movimiento del cajón. Oprima adelante y deténgalo en una posición que evite el choque con el muro de ladrillo del lado derecho. Posterior a eso, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué valor de fuerza aplicó para que se moviera el cajón? Aplicamos 2400 metros. ¿Cuál es el valor resultante de energía cinética aplicada para mover el cajón? Fueron 4089,73 julios. ¿Y cuál es el valor resultante del trabajo aplicado para mover el cajón? 29112 julios. Entonces, y por último, ¿cuál es el valor resultante de la energía potencial? Justifique su respuesta. 0 julios, porque la energía potencial es el resultado de multiplicar su masa por la altura y por la gravedad. Conocemos que su altura es cero y su gravedad es cero, entonces de ahí surge que su energía potencial es cero. Procedemos aquí a realizar la comprobación en el simulador. Comentamos que tenemos que coger un cajón a una posición de 0 metros con un ángulo de 0 grados. Vamos a aplicar una energía potencial de 2400 metros. Entonces demos adelante. Que observamos que el objeto va, lo paramos antes de, entonces tenemos que, nos piden la energía, bueno, se aplicó una fuerza de 2400 metros. ¿Cuál es el resultante de la energía cinética aplicada al mover el cajón? Eh, el resultante fueron, bueno, acá fueron 4676,69 julios, 4676, 69 julios, ¿cierto? ¿Cuál es el valor resultante del trabajo aplicado para mover el cajón? El trabajo resultante, el trabajo resultante fue, el trabajo resultante fue de 35.349,75, 35.349, 35.349,75 julios. Y pues como último interrogante, ¿cuál es el resultado el valor resultante de la energía potencial? Dijimos, como dijimos, era 0 julios. Aquí lo podemos observar. La potencial 0 julios. ¿Sí? Entonces esto se debe porque la energía potencial es el resultado de multiplicar su masa por la altura y por la gravedad. Como sabemos que la altura es cero y la gravedad es cero, entonces de ahí surge que su energía potencial sea cero. Punto 2. Aquí procedemos a tomar un diferentes ángulos de deslizamiento, arrojándonos una energía potencial pues diferente. Esto se basa en que dice, hay una energía, hay variación de energía potencial al variar el ángulo, explique, sí. Si el valor del ángulo es de 0 grados, entonces, hay variación de energía potencial al variar el ángulo, explique, sí, porque a medida que cambiamos el ángulo de inclinación, aumenta la gravedad, lo que genera la variación en la energía potencial. Recordemos que
La energía potencial es multiplicar la masa por la altura y por la gravedad. Entonces, a medida que cambiamos el ángulo, por ende el ángulo de inclinación, por ende va a aumentar la gravedad. Entonces, lo que nos genera la variación en la energía potencial. Segunda interrogante. Si el valor del ángulo es de 0 grados, ¿cuál es el valor de la energía potencial? Como lo habíamos dicho anteriormente, la energía potencial va a ser cero, ya que la energía potencial es el resultado de multiplicar su masa por la altura y por la gravedad. Si el ángulo es 0 grados, la gravedad es cero. Entonces, por ende, el valor de la energía potencial va a ser cero. Pregunta interrogante número 3. Aquí vamos a coger dos valores de masa, uno mínimo de 100 y valor máximo de 300 kilogramos. Entonces obtenemos lo siguiente: ¿qué valor de fuerza aplicó para cada una de las masas? Aplicamos 100, lo que nos da, por 100 kilogramos aplicamos 1000 newtons y por 300 kilogramos aplicamos 3000 newtons. ¿Influye el valor de la masa en el valor de energía potencial? Claro que sí, porque recordemos, la ecuación de la energía potencial es multiplicar la masa por la gravedad, eh, la masa por la gravedad y la altura. ¿Sí? Entonces, por ende, si la masa aumenta, va a variar siempre el, el valor de la energía potencial. D. Con base a los siguientes preguntas, dice, ¿qué condiciones debería tener el simulador para que exista únicamente energía cinética? Pues sería importante tener la velocidad aplicada con el fin de poder obtener la energía cinética. Claro, como dijimos, la energía cinética influye, la ecuación de la energía cinética es un medio por masa por velocidad. Entonces, pues deberíamos tener la velocidad para poder obtener la energía cinética exacta, ya que pues aquí en el simulador no nos da la velocidad, sí nos da la energía cinética, pero no podemos identificarla de dónde sale. Debemos tener ambas variables. Y por último, ¿qué condición debería tener el simulador para que exista energía cinética y energía potencial? Debo, pues, argumento que debe tener ambas variables que nos permiten identificar y conocer cada una de las energías. Entre estas está la velocidad y la altura. Y pues, dos de las preguntas que le dan a nuestros compañeros es: ¿cuál es la fuerza mínima aplicada para mover una caja con un peso de 300 kilogramos con un ángulo de inclinación de 10 grados? Y el segundo interrogante es: ¿cuál es la energía potencial que se obtiene al mover una caja de 300 kilogramos en una superficie con un ángulo de inclinación de 0 grados? Entonces, pues esto fue todo. Espero que hayan entendido un poco el mecanismo. Gracias.